Ustedes no, los que tienen 5 años sin confesarse, 1 año sin confesarse, medio año sin confesarse. Ustedes no, los que tienen 1 mes, 2 años, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 20 años sin confesarse. Ustedes no, ellos. Padre, ¿me la está tirando a mí? No, a usted no. A los fariseos hipócritas, raza de vivos, sepulcro blanqueado, que dicen que no tienen pecado y que por eso no se confiesan y llevan muchos años en la iglesia y no se confiesan. Usted no. Pero Padre, yo tengo mucho tiempo sin confesarme. Entonces sí es para usted. Sí es para usted. Deja de negar y cree. Tomás dijo: deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. ¿Felices? Felices los que no han visto, pero creen. ¿Felices? Felices los que no han visto, pero creen. Los católicos que no han visto nada, pero creen en la predicación de los apóstoles de Cristo. Felices ustedes, los que se acercan al sacramento de la confesión. Felices los que no han visto pero creen. ¿No han sentido ustedes esas palabras cumplirse en su vida? ¿Nunca se han confesado? ¿Han sentido la experiencia de cuando uno se confiesa? Feliz. Yo tuve muchas experiencias, he tenido muchas experiencias, pero una de las experiencias que más me ha impactado a mí, yo me ordené y me mandaron de pasantías, de vicario por allá en una parroquia. Y había un señor, llevaba 1000 años sin confesarse. Y el padre decía, el padre era muy amigo del párroco y por eso no se confesaba. Y entonces decía, el padre, no, que este señor no quiere confesarse. Y él decía, yo le he pedido a Dios que no me deje morir sin confesión. Siempre le pido a Dios eso. Bueno, así pasó. Un día me dice el padre, vaya a una misa, como 1 hora de distancia, pero era cerro, frío, y allá no había cobertura para el teléfono. Y yo me fui, y se me olvidó pagar el teléfono. Lo bueno es que ya no había cobertura. Y cuando iba a comenzar la misa, sonó el teléfono. La gente volteó a mirar y se echó a reír. Y dice, el padre tiene un teléfono de los súper, porque aquí no cabe cobertura, aquí no cabe llamada. Y yo llamo y era la secretaria y me dice la secretaria, padre, hay un enfermo que se está muriendo, urgente, véngase. Y se cortó la llamada. Le dije, hay un enfermo que se está muriendo, véngase, tengo que irme. Perdone, a usted le celebro la misa otro día, pero el enfermo no espera. Alguien que me lleve. Llevaron. Llegué a la casa a curar, me dice la secretaria, padre, el amigo del párroco, el amigo del padre se está muriendo, necesita al padre para confesarse, por favor. Por favor, les dije, ¿dónde está? Digo, está en el hospital. Me fui. Yo no tenía carro, me fui para que me llevaran. No pasaba un carro. Como 10 minutos no pasó un carro. ¡Qué increíble! Donde era carro y no pasa carro, no pasó un carro. No pasó ningún carro. Me regresé y le dije a la secretaria, no, él no está en el hospital. Dime dónde está. Yo lo tenía en la casa, pero no en el hospital. Le dije, no, dime dónde es la casa. Pero está en el hospital, que me digan dónde es la casa. Ah, bueno, la casa que está, pero él no está en la casa. Le dije, está bien, pero dime dónde está la casa. Me fui. Yo iba así, una sotana blanquita, así como esta. Y fui. Y llegué. Era una urbanización grande. Estaba full de gente. Un grupo allá, otro grupo allá y otro grupo acá. Y yo dije, aquí hay como una campaña política. No, aquí no es la casa. Pero entonces veo que
aquí a este lado hay unos doctores con todo, unos policías, autoridades. Y yo llego y le digo, epa, disculpe, ¿y dónde será la casa del señor que está buscando? Digo, aquí. Le dije, ¿y dónde está él? Digo, mire, lo había agarrado en la columna. Estaba el hombre agarrado así. Hermano, agarraron la columna en todo el centro. Mírenlo allá. Y hemos venido a llevarlo para el hospital. No le hace caso a nadie. Nadie. Y resulta que está pidiendo un cura. ¿Para qué un cura? ¿Qué va a poder hacer un cura? Lo que necesita un doctor que lo atienda. ¿Qué cura ni qué nada? Y yo me quedé viendo al doctor y vi la ignorancia que tenía. Me dio risita. Y dije, ¿para qué hablo yo con un ignorante de esto? Me fui de la vueltica para allá. Allá estaban los evangélicos, allá estaban los católicos, allá estaban divididos. Me fui. Estaban como dos doctores hablando con él ahí, al lado de la columna, y unos policías. Y yo llego, como yo iba de blanco y los doctores estaban de blanco, yo le digo, Eva, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme, ¿qué es lo que pasa con usted? ¡Que me traiga un cura! ¡Yo necesito un cura! ¡Vaya, doctores! ¡Yo me estoy muriendo! ¡Yo necesito un cura para confesarme! Yo le dije, pero yo soy el cura. Y le dice, padre, ¿usted qué necesito? Fíjense, ustedes de fastidiar. Padre, esta gente no me cree que yo me estoy muriendo. Yo estoy muerto, padre, estoy muerto. Solamente que Dios me está dando la oportunidad de confesarme. Solo espero la confesión. Listo, yo ya estoy muerto. Ya estoy en la otra vida. Ya voy a entregarle cuentas al Señor. Urgente, Padre, urgente, confiéseme. Le dije, bueno, dime dónde. No, aquí mismo, aquí, ya, porque me estoy yendo, Padre, me estoy muriendo. Estoy esperándolo a usted. Pero aquí delante de todo, Padre, no se preocupe. Yo me estoy muriendo, a mí qué me importa. Y el hombre se ha confesado ahí. Y delante del público, yo le digo, usted todavía le queda vida. El Señor, aquí iba a estar, tenía como 45 años. ¿Está bien ahorita? Imagínate, jovencitico. Entonces llega, y yo le digo, no, usted le queda todavía por delante. Y digo, no, padre, en serio, me estoy muriendo, apúrele. Él se confiesa. Y yo, delante de todo, porque más lo deseo confesado delante de todo, le digo, y hice la oración. Y yo te absorbo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo el hombre. Y me bañó en sangre. Y cayó, pácata, al suelo muertecito. Delante de todo el pueblo. Todo el mundo. Evangélicos, católicos, doctores, policías, los que corren cuando hay incendios, bomberos, todo eso estaba ahí. Y la gente quedó. Y la sotanita que me habían regalado el día de la ordenación, por eso no cargo me la dañó, bañadito en sangre, muertecito. Y yo estaba recién ordenado. Yo dije, Dios mío, ¿qué me está diciendo aquí? Que lo que había estudiado, ahora lo estaba viendo en la práctica. Cómo Dios perdona los pecados. Y eso no lo pueden hacer los doctores, los pastores evangélicos, los profetas, evangelistas, apóstoles. ¿Qué cuento? Eso lo hace un sacerdote de Dios Altísimo. La hermana quiere que concluyamos. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pare la oreja lo que viene. Estas, aquí, a mí me gusta así despacio. Así. Estas que le acabo de contar, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se le perdonen le quedan sin perdonar. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Han sido escritas. Quedaron escritas. Para que crean en Jesús. ¿Para que qué? Para que crean en Jesús. ¿Para que qué? Para que crean. Estas han sido escritas para que crean
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Él nos viene a dar la vida que el diablo nos había arrebatado. Y el que crea, el que vaya y se confiese, podrá ser salvo, dice el Señor. Para eso fue escrito. Ajá. Entonces, este es un plan que Dios tiene de salvación, para que nosotros lo aprovechemos. Aquel que se haya confesado sinceramente, ha sentido la experiencia del perdón de Dios. Aquel que se haya confesado y verdaderamente no lo haya hecho de corazón, no va a sentir nada, no va a experimentar nada. ¿Para qué? Pero debo recordarles alguna cosita en la confesión. Yo sé que ustedes lo saben, pero como le enseñaron la catequesis cuando ustedes estaban pequeños, se les puede haber olvidado. ¿Se acuerdan que es necesario para una buena confesión? Examen de conciencia. Usted, antes de ir a confesarse, tiene que sentarse a solas, apagar el celular, el televisor y todo, y sentar a hacer un examen de conciencia, un paseíto de toda su vida, un paseíto de las cosas malas que usted ha hecho, un examen de conciencia, a la luz de la palabra de Dios. Examen de conciencia no es mirar qué pienso yo que es pecado. No, señor, eso no es un examen de conciencia. Eso es tapar la conciencia. Examen de la conciencia es mirar qué dice la Biblia, qué dice Dios que es pecado. Ahí sí hago yo un examen de conciencia. Voy mirando, por ejemplo, los mandamientos. Por ejemplo, si quieren, si les interesa, pueden tomar nota. Les doy chance para que lo escriban, para que puedan hacer un examen de conciencia cuando quieran. Que usted diga, voy a ver lo que es pecado para hacer un examen de conciencia. Escriban, Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Gálatas 5, 19 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Primera de Corintios capítulo... Léalo desde el 5. Lea todo el 5 y luego el 6. 6 del 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 en adelante. Y si quieren un poquito más, entonces se van con San Mateo capítulo 5 del versículo 20, capítulo 5 del versículo 20, y lo leen hasta el capítulo 12. Capítulo 5 del versículo 20 en adelante, hasta llegar al capítulo 12. Ahí tienen para que hagan un buen examen de conciencia. Y ustedes verán ahí lo que es pecado. Ustedes van a decir, he hecho esto, ay, aquí dicen, ay, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo. Ahí está el examen de conciencia. Si verdaderamente quieren hacer un examen de conciencia, bueno, ahí le doy los datos. Solamente usted tiene que tomarse el tiempo, agarrar la Biblia y hacer un examen de conciencia. Examen de conciencia, lo repito, no es que usted diga lo que yo crea que es pecado. No, lo que la Biblia dice que es pecado. Y de ahí yo voy a examinar mi vida. A ver, ¿cómo lo estoy haciendo?
Entonces ahí habrá un sincero examen de conciencia. Entonces cuando llegue a hablar con el cura no le va a decir, padre, es que mi marido es un borracho. No, porque ya hizo el examen de conciencia, no va a hablar del marido. Como ya hizo el examen de conciencia, no va a contarle la historia, padre, usted sabe que cuando yo era pequeño, usted sabe que va del patio y después de media hora dice, bueno, padre, y todo esto era para decirle que yo cometí este pecado. No, sino va al grano que es el que nace. Va a decir, tampoco va a llegar a decirle, bueno, padre, mi pecado es que yo rezo el rosario 5 veces al día, yo hago obras de caridad a la gente. Entonces vamos a ponerlo en un nicho porque usted ya es santo. Usted ¿para qué viene? Eso no es pecado. Porque es que a veces el padre le dan ganas de pararse de ahí y mentarle la abuela. Sí, porque hay una cola para confesar. Y traje que los curas no confesamos. Cuando nos sentamos a confesar, viene uno y dura 1 hora. Y los demás se van sin confesarse. ¿O no? Se nos olvida que es la confesión porque no tenemos examen de conciencia. Segundo, examen de conciencia. Segundo, dolor de haber pecado. Pequé contra Dios. Aquí lo dice la Biblia. Pequé contra Dios. Ese dolor de haber pecado viene cuando yo examino lo que dice la Biblia y lo que yo he hecho y Dios prohíbe esto y yo lo hice. Deja que te duela. Deja que te impacte. Deja que diga, oh Señor, ¿por qué lo hice? Y diga, Señor, te ofendí. Señor, te ofendí, hasta que tomes conciencia que ofendiste a Dios. Hasta que tomes conciencia que ofendiste al Señor. Y te duele haber pecado. Dolor de haber pecado no es solamente decir, a mí me duele haber pecado. No, que usted sienta que ofendió a Dios de verdad. Al Dios del amor, al Dios poderoso, al Dios que te hizo. Dolor de haber pecado. Tercero, propósito de enmienda. Propósito. El propósito no significa que nunca va a volver a pecar. Mejor. Propósito significa voy a luchar por no pecar. Voy a hacer todo lo posible que esté en mi alcance. Propongo apartarme del pecado. Propongo hacer esto. Propongo. Y lo que me propongo voy a lucharlo. Propongo no volver a pecar. Señor, te ofendí y ahora en adelante voy a luchar por no pecar. Y hago todo el esfuerzo. Lucho con toda mi fuerza para no pecar. Si algún día vuelvo a pecar, es porque a lo mejor fue una trampa del diablo o a lo mejor pasó otra cosa, pero no porque yo quise pecar. Propongo no volver a pecar. Hago el esfuerzo. Por ejemplo, propongo no volver a pecar. Por eso ustedes verán que una persona que viva en concubinato no se puede confesar. Porque el padre le pregunta, ¿usted propone que no se va a acostar esta noche con su marido? Ah, no, padre, eso sí no. Entonces no le puedo dar la absolución, porque tiene que haber propósito de no volver a pecar. Propósito. Un novio tuvo relaciones con la novia. ¿Usted propone no volver a pecar? Sí, propongo. Bueno, le doy la absolución. ¿Volvió a caer? Pues vuelve a confesar. Padre, usted está diciendo que entonces tengo que pecar diciendo que me vuelvo a pecar. No, no he dicho eso. He comparado que es distinto cuando una persona vive arrejuntado que no tiene ningún propósito a cuando el uno tiene propósito. Y ese propósito lo ha de luchar y mantener. Si vuelve a fallar, pues tiene que volver a levantar, pero no es con el propósito de volver a fallar, es con el propósito de luchar. Propósito, como digamos, examen de conciencia, dolor de pecado, propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor. Lo mío de yo, no lo de mi esposo o de mi esposa, de mi madre o de mi padre, lo mío de yo. Decirle los pecados, no guardarme los pecados. El que se guarda los pecados, tonto, no quedará liberado. Sáquelo. Lo que usted saque quedará fuera. Lo que te deje dentro quedará dentro. Sáquelo. Confiese los pecados. Diga los pecados. Y recuerda esto.
Padre, pero me da miedo, me da pena. Recuerda esto, dígale a su cuerpo, dile, ahora lo hago para castigarte, porque no le da pena pecar, ¿verdad? Sin vergüenza. Pues ahora lo voy a hacer quedar mal. Y sé que Satanás no me quiere dejar confesar, pero lo voy a hacer quedar mal a Satanás. Lo voy a hacer quedar mal. Cuando yo confieso mis pecados, estoy haciendo quedar mal a Satanás que me hizo pecar. Le digo, este Satanás sin vergüenza me hizo pecar en esto. Y digo mi pecado. No lo adorno. No lo justifico. Listo, así. Pequé. Robé. Punto. El otro. Cometí adulterio. Punto. No tiene que decir ni con quién ni cómo. ¿Eso qué le importa al cura? Hay algunos que dan lujo de detalles. No, señor. No, señor. Otros que dicen con quién. No, señor. No tiene por qué decir con quién. El otro tiene que venir a confesarse. Usted no tiene por qué confesarlo a él. Ajá. Y el cura no tiene derecho de preguntarle por qué, con quién. Cuando le diga con quién, usted le dice a usted qué le importa. Porque la Santa Madre Iglesia enseña eso. Que no tiene que preguntar por qué. Decirle los pecados al confesor, todos. Comience por los más grandes, para que los más pequeños salgan fácil. Los pecados al confesor, no se guarden ningún pecado. Revisen qué pecado guarda usted. Y ojo, los pecados que ya confesaron antes y los confesó arrepentido y el sacerdote le dio la absolución, esos pecados Dios los agarró, los metió en un saco y los tiró al mar. ¿Para qué los recuerda? Es que era muy grande. Es que su Dios es pequeñito, que no le puede perdonar ese pecado. Si ya Dios le perdonó el pecado, si usted lo vuelve a confesar, es un pecado de desconfianza del amor de Dios. Si usted lo va a volver a cometer porque lo volvió a cometer. Si no lo ha vuelto a cometer, no tiene por qué confesarlo. A no ser que lo haya confesado mal. A eso sí. O que no lo haya confesado. Padre, voy a hacer una confesión general. Voy a confesar todos los pecados que me acuerde desde niño hasta ahorita. Eso no es una confesión general, no sea mentiroso. Una confesión general es, voy a confesar todos los pecados desde que me acuerde hasta ahorita, que nunca haya confesado. Eso sí es una confesión general. Eso sí es una confesión general. O que no me acuerde si los confesé o no los confesé. Pero hacer una lista de los pecados que ya confesé para volverlos a confesar, eso se llama pecado de desconfianza, de no creer en el amor misericordioso de Dios. Decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Ojo, aclaro, la penitencia no es el pago del pecado. No sé si ustedes conocen a un cantante que se llama Ricardo Arjona, que dice que sí, que a lo mejor con un Padre Nuestro y una Ave María, el asesino va a levantar al muerto, o el otro va a recuperar al muerto. A Ricardo Arjona no le dieron catequesis, nunca fue la catequesis. La penitencia no es para pagar, saldar la deuda. No, señor, ya Cristo la pagó. Esa deuda ya está paga. La penitencia es para que se cumpla lo que dice allá San Lucas capítulo 17:11. San Lucas 17:11. Cuando Jesucristo, simbolizando lo que sería la Eucaristía, la confesión, que los sacerdotes iban a administrar ese sacramento, simbolizado en la lepra. Léalo. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Leprosos, el pecado nos llena de lepra. Acudimos a Cristo, ten misericordia de nosotros. Y Cristo dice: vaya, ahí dejé a mis ministros, a mis embajadores, pongan cuidado. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Otra vez? Jesús
vayan y preséntanse a los sacerdotes. Por tercera vez. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesucristo no era evangélico. Porque si hubiese sido evangélico, le hubiese dicho, cuidadito, van a ir donde los sacerdotes. El evangelio de Jesucristo, que es para siempre, dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. El diablo es al revés. No se presente a los sacerdotes. Ningún protestante me puede mostrar donde diga no se presente a los sacerdotes. Yo le puedo mostrar, vaya y preséntese a los sacerdotes. ¿Quién lo mandó? Cristo el Señor. ¿Por qué no tuvo misericordia de ellos? Sí tuvo. No, pero no lo sanó. Lo mandó ante los sacerdotes y ahí lo sanó. A ver, vamos a ver. Si lo sanó yendo a los sacerdotes, significa que en el plan de salvación de Dios quiere que haya sacerdote que limpie, que purifique al pueblo de sus pecados, de su lepra. Vamos a ver si lo limpió o no lo limpió. Mientras iban quedando sanos. No, otra vez. Vayan y... No. Mientras iban quedando sanos. No. Mientras iban, quedaron sanos. Mientras iban, quedaron sanos. Mientras iban, quedaron sanos. Observen cómo dice la Biblia. Iban y quedaron sanos. Observen, cuando usted obedece la palabra de Jesucristo, el Señor, es cuando usted adquiere la salvación. Es cuando usted adquiere la salud espiritual. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Al obedecer, queda limpio. Por eso dijo, y ustedes le perdonen los pecados, ¿le quedarán limpios? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Bueno, quedaron limpios. Lo mismo hace con los apóstoles. A que ustedes perdonen, le quedan perdonados. ¿Qué está diciendo? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Quedarán limpios. Escuche lo que dice la Biblia. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? Otra vez. Jesús preguntó entonces, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Ahí viene la penitencia. La penitencia no es pagar el precio del pecado que ya lo pagó Cristo. La penitencia es no sea como los otros 9. Porque Jesucristo va a decir, ¿no se les perdonó a todos? Solamente uno vino a dar gracias. ¿Qué es la penitencia? No se vaya sin dar gracias. No sea como los 9, sea como ese samaritano. Los protestantes piensan, porque no han estudiado la teología de la Iglesia Católica, que la penitencia es para pagar el precio del pecado que cometió. No, error, mentira, engaño, falsedad. Ya Cristo pagó el precio de los pecados. La penitencia es, no te vayas sin darle gracias. Porque Jesús dijo, solo este samaritano vino a dar gracias. ¿Dónde están los otros 9? La iglesia no quiere que usted sea de aquellos desagradecidos. La iglesia quiere que usted dé gracias. Por eso usted verá que el sacerdote le puede decir, reza un Padre Nuestro. Quiere decir, vaya de gracias. Vaya, regálele un mercado a los pobres. Quiere decir, dale gracias a Dios. ¿Cómo? Dándole un mercado a los pobres. No es, vaya y pague el pecado que cometió, porque, chico, ya Cristo lo pagó. Usted no puede pagar. Mató a una persona, usted no lo puede pagar. Pero sí va a decirle a Dios, gracias porque me perdonó. Por eso es la penitencia, para ir a decir gracias. Pero esa gracia debe ser de corazón. Esa gracia debe ser de corazón.
Que usted diga, ay Señor, bendito sea. Ay Señor, gracias, me perdonaste. Qué paz, qué alegría, qué gozo. Y voy a darle la gracia con alegría. Lo voy a hacer con amor, con cariño. Bueno, vean ustedes el sacramento de la confesión que el Señor ha dejado para el perdón de los pecados. ¿Y dónde dice la Biblia que tiene que ser con un hombre, que yo tengo que confesarme, y no con un palo ni con Dios? Santiago, capítulo 5, versículo, Santiago 5, 16. Reconozcan sus pecados. A ver, Reconozcan sus pecados unos ante otros. otra vez, a ver si dice lo que enseñan los protestantes. Doctrina protestante. Reconozcan o confiesen sus pecados directamente con Dios. Segunda doctrina protestante. Reconozcan o confiesen sus pecados en la pata de un palo. Doctrina católica. Reconozcan o confiesen sus pecados un hombre con otro hombre. Vamos a ver qué dice la Biblia otra vez. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Un hombre ante otro hombre. No dice en la pata de un palo, no dice directamente con Dios. Reconozcan los pecados un hombre ante otro hombre. Como lo hacían, por ejemplo, San Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. La gente que iba a confesar los pecados no era en la pata de un palo, no era tampoco directamente con Dios. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Marcos 1, 4. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y del pueblo de Jerusalén acudían a Juan. Escuchen lo que viene. ¿Acudían a quién? ¿Era Dios? ¿Era un palo? ¿Era un hombre? Pongan cuidado. Para confesar sus pecados. ¿Para qué? Para confesar sus pecados. ¿Con quién? Con Juan. Entonces, la Biblia no se contradice. Confiesen sus pecados unos con otros. La gente iba y confesaba sus pecados con Juan. Ahora, hermanos, ustedes verán que los hermanos separados dicen: es que en la tierra nadie tiene poder para perdonar pecados. Le voy a tumbar la doctrina protestante. Le voy a mostrar que en la tierra sí hay pecado, sí hay poder para perdonar pecados. Doctrina satánica. En la tierra no hay poder para perdonar pecados. Doctrina cristiana. En la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Lo van a escuchar de labios de Jesucristo, para que ustedes vean las mentiras descaradas de los protestantes. Por eso se llaman protestantes, no por insulto. Protestante no es un insulto. Protestante es definir lo que ellos hacen. Protestan. Cristo dijo: en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Ellos protestan: no hay poder para perdonar pecados. Cristo dijo: a quien ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Ellos protestan y dicen: no, eso es mentira. Protestan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama? Pues protestante. San Mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante. Verán cómo dice la Biblia que sí hay poder, como decimos los católicos, en la tierra para perdonar pecados. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Paren la oreja, ¿qué dijo al paralítico? ánimo, hijo,
tus pecados quedan perdonados. Le trajeron un paralítico no para que le perdonara los pecados, para que lo sanara del cuerpo. Pero en el plan de salvación, Dios quiere sanarnos del alma. Y la enfermedad, la parálisis del alma, es el pecado. Aquí está el plan, el proyecto de salvación. Jesucristo quiere perdonar pecados. Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Escuche. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Los maestros de la ley dijeron, se está burlando de Dios. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Este está perdonando pecados, se está burlando de Dios. Como dicen los protestantes, de los católicos. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Listo con la cámara. Listo con la cámara. Sepan pues. Otra vez. Sepan pues. Otra vez. Sepan pues. Se lo traduzco en castellano. Hay gente que no lo sabe. Y Jesucristo tiene el interés de que lo sepan porque este es el plan de salvación. Sepan pues, sepan el plan de salvación que Dios tiene. Sepan pues. Listo con la cámara. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que los protestantes no lo saben y los católicos se lo tenemos que enseñar como cristianos verdaderos que somos. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Pácata. Ahí está la foto. En la tierra sí hay autoridad, sí hay poder para perdonar pecados. Los protestantes dicen, en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, sepan que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados? ¿A quién le creo? Yo prefiero creerle a Cristo. El que le cree a Cristo es creyente. El que le cree a un hombre es creyón. Yo le creo a Cristo. Sepan pues que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Ya sé que un protestante puede decir, señor cura, pero ahí dice que ese poder lo tiene el Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa el Hijo del Hombre? No significa solo Jesús. El Hijo del Hombre significa el hombre. ¿Qué significa el hijo del tigre? ¿Qué es tigre? ¿Ese piano será para mí? Sí, ¿no? ¿Qué significa el hijo del perro? Pues que es perro. Y el hijo del hombre, pues que es hombre. Sepan pues que el Hijo del Hombre, ¿qué significa? El hombre. No, pero ahí habla en singular que se refiere a Cristo. Ah, ya. No peleemos. Voy a mostrarle donde habla en plural. Los hombres tienen ese poder. Y ahora sí, listo con la lupa y listo con la cámara para que ustedes vean. Jesús va a sanar al paralítico para que sepan que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Escuche lo que viene. La gente al ver esto, despacio. La gente al ver esto quedó muy impresionada, quedó impactada. ¿Por qué? Pongan cuidado. y alabó a Dios. Y alabó a Dios, le dio gracias, quedó impactada y alababa. Bendito sea, alabado sea mi Dios, no lo sabíamos. Lo acabamos de ver, nos lo acaba de mostrar el Señor. ¡Qué grandeza, qué maravilla! Ahora lo sabemos, sépanlo. Ahora lo sabemos, alaban y bendice a Dios. Listo, la cámara.
por haber dado vamos a ver qué dio. tal poder a los hombres. Pácata. Plural. Tal poder, ¿de qué poder estamos hablando? Del poder de perdonar pecados que hay en la tierra. ¿A quién se lo dio Dios? A los hombres en plural. Según el plan de Dios, en la tierra hay poder para perdonar pecados. Dios se lo dio a los hombres. Y cuando una persona se da cuenta de eso, alaba y bendice a Dios, porque así es el plan de salvación que Dios le ha dado a los hombres. Hermanos, he tratado de mostrarle con las Sagradas Escrituras cómo la Iglesia Católica ama el sacramento de la confesión, porque es un proyecto de Dios para salvar al hombre, perdonando los pecados, liberándolo de la esclavitud del diablo. Pero también le he mostrado cómo Satanás no quiere dejarse ganar por Dios y manda a los evangélicos para que la gente no se confiese. A ver, ¿a quién le hace caso usted?